Vamos a hablar del divisor en el contexto de los balances de materia y energía. Anteriormente en nuestro curso habíamos visto que un divisor es un dispositivo muy importante cuando nosotros queremos distribuir un flujo. Entonces, generalmente nosotros lo que tenemos aquí es este divisor, ¿cierto? Este equipo que se llama divisor o este dispositivo, y la idea de él es básicamente distribuir el flujo en una o más, digamos, dos o tres ramas más de ese flujo como tal. Se utiliza bastante en configuraciones especiales, sobre todo cuando tenemos reciclos, cuando tenemos purgas. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente una unidad de proceso cualquiera donde ingresa una corriente, sale otra corriente, y tal vez de la corriente de fondo vamos a utilizar este divisor para distribuir este flujo. Por ejemplo, puede darse que este divisor, esta corriente, corresponda a un reflujo para que va a ser nuevamente procesado en alguna parte de la planta. Este flujo puede ser un flujo de purgas si contiene un inerte que uno no quiera que se acumule al interior de la planta, o este flujo puede ir a otro lado de la planta, cualquiera que él sea. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de configuraciones especiales, encontramos este divisor como tal. Las ecuaciones del divisor básicamente van a estar descritas por las mismas ecuaciones de balance de materia, ¿cierto? Donde el número de balances de materia va a ser igual al independientes, va a ser igual al número de componentes. Vamos a poder plantear un balance de energía, pero adicional a ello vamos a trabajar con las restricciones del divisor. ¿Qué son las restricciones del divisor? Bueno, como ustedes recordarán, las restricciones del divisor nos dan cuenta que, como en este divisor la única función que tiene es la de dividir el flujo, vamos a encontrar que todas las propiedades intensivas, ¿cierto? Las propiedades intensivas de las corrientes de salida son iguales. Por ejemplo, aquí pues tenemos este divisor, y este divisor tiene tres corrientes de salida. Entonces, si tenemos la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4, las restricciones del divisor lo que nos van a decir es que la composición, es decir, si nosotros trabajamos en fracción másica o en fracción molar, la composición de cada una de estas corrientes va a ser la misma. La composición de la corriente 2 con la de la corriente 3 con la de la corriente 4, cada uno de ellos va a tener la misma fracción molar en este caso. Pero si habláramos de la fracción másica o de una concentración, cualquiera que ella sea, van a ser iguales. Pero adicional a esto, en el balance de energía, vamos a tener que la temperatura y la presión de cada una de estas corrientes, de la corriente 2, de la corriente 3 y de la corriente 4, van a ser iguales. Entonces, a esto nosotros vamos a colocarle, digamos, algo que se va a llamar las restricciones del divisor. Supongamos entonces que tenemos una corriente donde ingresa a una temperatura 1, a una presión 1, y un sistema pues de C componentes, componente 1 hasta el componente C en esa corriente. Entonces, lo que hace el divisor, lo único que realmente haría sería distribuir este flujo, ¿cierto? Este flujo pues lo va a distribuir entre la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 4. Así que cuando nosotros vamos a tener en cuenta nuestras
restricciones vamos a tener en cuenta o vamos a hacer un análisis de grados de libertad en un divisor adicional a los variables de corriente, a las variables de bloque, a las ecuaciones de balance, a las relaciones, vamos a tener que tener en cuenta estas restricciones de divisor, que son ecuaciones adicionales que nosotros nos van a permitir calcular de alguna manera nuestro equipo. Siempre que tengamos un divisor, entonces vamos a tener que hacer eso, añadir eso. Algunas suposiciones importantes. Entonces, generalmente cuando analizamos un divisor, entonces suponemos que no hay cambio de fase, ¿cierto? Entonces la fase de la corriente de entrada va a ser igual a la fase de cada una de las corrientes de salida. Entonces, en este caso, esta es la corriente número 4. Lo que nos va a decir es que si la corriente 1 es líquida, todas las demás corrientes a la salida van a ser líquidas, no hay cambio de fase, no hay nada de ello. Suponemos también que pues nuestro equipo es adiabático, es decir, adiabático y rígido. Entonces esto desde el punto de vista del balance de energía pues nos va a permitir definir que las entalpías a la entrada y la entalpía a la salida pues son iguales. Adicional a esto, también vamos a suponer que no hay caída de presión. Entonces, no hay caída de presión. Esto último, si uno tuviera una expresión de la mecánica de los fluidos, pues podría quitar esta última restricción. Bien. Pero en general, para nuestro curso de balances de materia-energía, será suficiente eso. Bueno, entonces nuestra idea aquí es poder desarrollar un poco lo que son las restricciones del divisor. Entonces miremos un poco aquí. Cuando hablamos de esto, vamos a decir entonces que si es cierto, entonces la restricción del divisor lo que me está diciendo es que el componente 1 en la corriente 2, la composición del componente 1 en la corriente 2 debe ser igual al componente 1 en la corriente 3 y el componente 1 en la corriente número 4. En términos de ecuaciones independientes, pues podemos escribir el componente, la composición del componente 1 en la corriente 2 va a ser igual a la composición de ese mismo componente en la corriente 3 y podemos escribir x1, ¿cierto? En la corriente 2 debe ser igual a x1 en la corriente número 4. O esto digamos en términos de ecuaciones como relaciones independientes, o podríamos escribir x1 a la salida de cada uno de ellos. Entonces es una manera en que también lo podríamos escribir. Cualquiera de estas dos pues es válida, solamente que en esta primera forma nos damos cuenta de cuántas ecuaciones podemos plantear. Y así, con cada uno de ellos, pues nos damos cuenta que ya cuando llego al componente C-1, en 2 debe ser igual a C-1 en la corriente número 3, y C-1 en la corriente número 2 va a ser igual a C-1 en la corriente número 4. En este caso específico, entonces tendríamos X, ¿cierto? C-1 en la corriente 2 igual a X del componente C-1 en la corriente número 3 igual a X del componente C-1 en la corriente número 4. Si ustedes se dan cuenta, entonces las restricciones del divisor por cada componente, miren, cada componente me va a dar a mí dos relaciones. Cada componente me va a dar a mí entonces dos relaciones. Y bueno, es en este caso donde tengo dos salidas. En general las relaciones que me van a dar pues van a ser, fíjense que para cada componente yo tengo que aquí tengo tres corrientes de salida, si ustedes se dan cuenta, tres corrientes de salida, y cada uno de ellos me va a dar
dos relaciones. Entonces, en este caso tendría 2, y en el C-1 tendría 2. Bien, entonces, para el componente 1 tendría dos relaciones, para el componente 2 tendría dos relaciones igual, x2 en la corriente 2 igual a x2 en la corriente 3, x2 en la corriente 2 igual a x2 en la corriente número 4, y así con cada uno de los componentes. Entonces tengo el componente número 3 serían 2 y así sucesivamente hasta el componente C-1 me daría 2. Si ustedes entonces se dan cuenta, podemos decir que en términos generales el número de relaciones que podemos nosotros plantear de igualdad de composiciones en las restricciones del divisor van a ser igual a, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos tres brazos, tres ramas de salida y nos dan dos ecuaciones. Entonces va a ser el número de salidas menos 1, ¿cierto?, por cada componente que yo tenga. Entonces lo multiplico por el número de componentes menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque la igualdad, si yo lo hiciera en xc, no, esta es dependiente, porque si yo conozco xc en la corriente, por ejemplo, número 1, pues es 1 menos la suma de todos los otros componentes que ya tengo. Entonces no necesito hacer una igualdad para el componente C, sino únicamente C menos 1. Entonces esto desde el punto de vista de igualdad de composiciones. Ahora, no solamente la variable intensiva es en composición, sino que yo sé que a la salida también la temperatura es la misma. La temperatura, entonces voy a escribir que la temperatura en la corriente 2 va a ser igual a la temperatura en la corriente 3 y que adicional la temperatura en la corriente 2 va a ser igual a la temperatura en la corriente número 4. O en términos más simplificados, sería igual a la temperatura en 2 es igual a la temperatura en 3 y es igual a la temperatura en la corriente número 4. Si ustedes se dan cuenta, esa igualdad de temperaturas va a ser igualdad de temperaturas en las corrientes de salida. Aquí tenemos tres corrientes de salida y hay dos igualdades independientes, pues va a ser igual al número de salidas menos 1. Bueno, entonces tenemos composición, tenemos temperatura y nos faltaría la presión. Entonces, en términos generales, podríamos decir aquí que la presión en la corriente 2 igual a la presión en la corriente 3 y la presión en la corriente 2 igual a la presión en la corriente número 4, lo que equivale a decir presión 2 es igual a presión 3 y es igual a presión en la corriente número 4. En términos generales, si tuviéramos en términos generales podemos escribir que el número de igualdades de presión que vamos a tener a la salida va a ser igual al número de corrientes menos 1. Pasa lo mismo que en la temperatura. Ahora, por lo general, en los problemas de balances de materia-energía, nosotros no tenemos una ecuación de la mecánica de los fluidos como para conocer, ¿cierto?, cuál sería el cambio de presión. Podríamos decir entonces que la presión en 2 sería igual a la presión en 1 más un cambio, una caída de presión. Generalmente vamos a suponer que es 0, ¿cierto? Y bueno, en este caso, pues esta es como una relación adicional, donde siempre vamos a suponer que la presión es igual, la caída de presión es igual a 0.
Entonces ahora si nosotros sumamos entonces las restricciones del divisor completas para un sistema que tenga C componentes y S salidas, ¿cierto? Sistema que tenga C componentes y S salidas. Entonces miraremos que desde el punto de vista de igualdad de las composiciones sería el número de corrientes de salida menos 1 multiplicado por el número de componentes menos 1 más, entonces estas son las restricciones debido a igualdad de composición. Tenemos S menos 1 debido a igualdad de temperaturas a la salida. Y vamos a tendríamos S menos 1 para igualdad de presiones, pero de una vez, como siempre vamos a suponer que no hay caída de presión en la corriente, entonces vamos a suponer que en nuestro caso vamos a sumar S menos 1 más 1, entonces esta sería S. Entonces esto sería igualdad de presiones a la salida adicional a caída de presión igual 0. Entonces siempre que tengamos un divisor vamos a poder analizar el número de restricciones de divisor. Entonces cuando nosotros vamos a realizar un análisis de grados de libertad sobre un divisor, entonces vamos a tener variables de corriente, variables de bloque, ecuaciones de balance. Vamos a tener variables de corriente que se encuentren especificadas, variables de bloque que se encuentren especificadas. Adicional vamos a añadirle entonces las restricciones del divisor. Y vamos a analizar el problema siempre en sus componentes de balance de materia y el problema completo, balance de materia y energía. Recuerden que en el balance de materia únicamente analizamos las variables que correspondan al balance de materia. Entonces cuando llegamos, entonces las variables de corriente pues van a ser igual a la suma de los componentes de todas las corrientes que participan, que hacen parte del equipo. Pues esto sabemos que las variables de corriente van a ser igual, cada uno va a tener C componentes multiplicado por S más 1. Entonces ese es el número de corrientes de salida. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos C componentes y tenemos 3 corrientes de salida, entonces esto involucra 4 corrientes. Entonces pues serían 4 por C, sería la cantidad de variables de corriente asociadas al divisor. Variables de bloque pues no vamos a tener. Ecuaciones de balance va a ser igual al número de componentes que ésta maneja. Variables de corriente especificada, miraremos qué nos especifican. Variables de bloque especificadas pues no vamos a tener. Y las restricciones del divisor. Entonces de aquí en el problema de balances de materia pues vamos a utilizar únicamente las que le pertenecen al balance, a las variables del balance de materia, que sería esta primera parte de S-1 por C-1. S-1 multiplicado por C-1. Ahora, en el caso del balance de materia de energía, vamos a utilizar las variables de corriente que ya vienen del balance de materia, del problema de balance de materia, que sería C multiplicado por S más 1, más dos variables, generalmente temperatura y presión, multiplicado por el número de corrientes que intervengan, que son las salidas, más una que es la corriente de entrada. Variables de bloque por lo general no tenemos, o como ya hemos definido que no hay flujos ni de calor ni de trabajo, debido a que el sistema es adiabático y rígido. Las ecuaciones de balance, pues vamos a tener C ecuaciones de balance de componente más una ecuación. Esta una ecuación es el balance de energía. Vamos a ver qué variables de corriente tenemos especificadas, qué variables de bloque tenemos especificadas, y aquí sí vamos a traer
las restricciones asociadas a la composición más las restricciones asociadas a la igualdad de temperatura más las restricciones asociadas a igualdad de presiones más caída de presión cero. Entonces de esta manera nosotros podemos utilizar primordialmente esta parte de aquí que son las restricciones del divisor. Entonces las variables que va a manejar nuestro problema, estas van a ser las variables que van a manejar nuestro problema, serían estas de acá, ¿cierto? Estas de acá, nuestro problema de balance de materia va a manejar estas variables, el balance de energía, y las fuentes de información van a ser estas que tenemos por aquí, incluidas las restricciones del divisor. Y vamos a saber entonces que los grados de libertad van a ser las variables menos las fuentes de información que tenemos para resolver el problema, clasificadas como ecuaciones de balance, variables de corriente que se encuentren especificadas, variables de bloque que se encuentren especificadas y las restricciones del divisor. Un ejemplo numérico podríamos plantear lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una corriente de agua, etanol y etilenglicol, cada uno pues con una fracción de agua, de etanol y etilenglicol. Supongamos que la fracción es 0.3 para el agua, 0.5 para el etanol y para el etilenglicol 0.2, que está ingresando a 25 Celsius esta mezcla y a 1 bar. Suponemos entonces que ciertamente pues la fase es una fase líquida, y a esto lo va a entrar a un divisor, y este divisor pues va a dividirlo en 3, pueden ser 2, 3, 4, 5, las corrientes que uno quiera, pero en este caso pues entra a este divisor, ¿cierto? Que lo vamos a etiquetar como el divisor 101, y sabemos que lo que va a pasar es que este divisor va a cambiar los flujos de tal manera que nos van a decir que el flujo en la corriente 2 es el 75% del flujo de entrada, y que el flujo en la corriente 3 va a ser igual al punto 1 de la corriente de entrada. Ahora analicemos. Entonces, como sabemos que este es un divisor, definitivamente pues aquí vamos a tener agua, vamos a tener etanol, vamos a tener etilenglicol, y cada una de esas corrientes va a tener lo mismo. Agua va a tener etanol y va a tener etilenglicol, agua, etanol y etilenglicol que va a salir. Bueno, adicional a eso pues va a tener su temperatura y su presión, temperatura y presión, temperatura y presión. Ok, ahora entonces si quisiéramos hacer un análisis de grados de libertad, vamos a plantear nuestra tabla: variables de corriente, variables de bloque, ecuaciones de balance, variables de corriente que se encuentran especificadas, variables de bloque que se encuentran especificadas, y como este es un divisor, vamos a colocar restricción de divisor. Bueno, adicional a eso, olvidé, aquí vamos a colocar, están ingresando 100 kmol hora de esa mezcla. Entonces, si contamos, bueno, vamos primero a plantear aquí balance de materia y el problema completo, que sería balance de materia y energía.
Variables de corriente que nosotros tenemos. Entonces contamos los componentes que pertenecen, que están presentes en las corrientes de entrada y de salida. Entonces tenemos 4 corrientes, cada uno de ellos tiene 3 componentes. Entonces las variables de corriente que tenemos son 12. Variables de bloque, no hay variables de bloque. Ecuaciones de balance, podemos hacer tantos balances independientes como componentes tengamos. Por tanto tenemos 3 variables de corriente que se encuentran especificadas relacionadas con el balance de materia. Tenemos 2 composiciones independientes entre agua, etanol, etilenglicol. 2 de estas 3 composiciones son independientes porque las 3 suman 1, entonces 2 son independientes, más un flujo. Aquí vamos a tener entonces variables de corriente que se encuentran especificadas, van a ser igual a 3. Variables de bloque no hay, y las restricciones del divisor. Entonces las restricciones del divisor para el balance de materia van a ser igual a salidas. ¿Cuántas corrientes de salida tenemos? Entonces tendríamos 3 corrientes de salida. Entonces las restricciones del divisor para el balance de materia van a ser salidas, que serían 3 menos 1, multiplicado por el número de componentes que maneja este divisor. Son 3 componentes menos 1, por tanto aquí vamos a tener 4 restricciones del divisor. Para el problema completo de balances de materia y de energía para nuestro sistema, vamos a tener balances de materia. Traemos las 12 variables asociadas al problema de balances de materia, más otras 2 que nos van a permitir caracterizar el estado termodinámico de la corriente, que son temperatura y presión. Entonces tenemos 4 corrientes, cada una de ellas necesita 2 informaciones más independientes para poder calcular el estado termodinámico del sistema. Por tanto, entonces serían 4 por 2, 8. Variables de bloque no tenemos porque no hay ni flujos de calor ni de trabajo. Ecuaciones de balance, 3 ecuaciones de balance por componente más una. Esta una es el balance de energía. Adicional a eso, pues las variables de corriente que se encuentran especificadas. Entonces ya analizamos que el problema de balances de materia tiene 3. Y ahorita miramos si hay definidas temperaturas y presiones. Efectivamente tenemos T y P en una de las corrientes, no en las demás. Entonces temperatura y presión en este caso serían 2. Variables de bloque, no hay variables de bloque, y nuestras restricciones del divisor serían 4, ¿cierto? Que ya vienen de nuestro problema de balances de materia. Adicional a eso, pues nos faltaría la igualdad de temperatura, que es S menos 1 más S. Entonces, adicional a eso, sería S menos 1, que serían las igualdades de temperatura. Tenemos 3 corrientes de salida, menos 1 serían 2, más igualdades de presión. Adicional a la ecuación de que no hay caída de presión serían 3. Entonces aquí tendríamos 3 ecuaciones. Ok, entonces con esto nosotros podemos determinar el número de grados de libertad de nuestro problema y diríamos lo siguiente. Entonces, ¿cuántas variables maneja nuestro problema? En nuestro caso, el problema de balances de materia maneja 12 variables, y tenemos en nuestro caso nosotros tenemos bueno, esto de acá. Sin embargo, había olvidado que hay una parte de la información que necesitamos y tenemos 2 relaciones. Estas 2 relaciones son unas relaciones entre el flujo 1 y el flujo 2 y entre el flujo aquí, el flujo 3 y el flujo 1. Entonces aquí serían 2 relaciones, y estas 2 relaciones vienen aquí también al problema completo. Listo. Ahora sí, entonces tenemos 12 y fuentes de información serían 3, 6, 10, 12. Entonces el número de grados de libertad para nuestro problema de balances de materia sería 12. Y aquí para el problema completo serían 20 variables,
En este caso tendríamos 4, 7, 9, 9 y aquí tenemos 5, van 14 y 4, 18 y 2, 20. Entonces 0 grados de libertad. ¿Qué significa? Desde el problema completo que aquí podríamos decir que el problema está completamente especificado. Y en este caso que podemos resolver el problema de balances de materia independiente del balance de energía. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos plantear y realizar un análisis de grados de libertad en un divisor de flujo en problemas que tengan balances de materia y balances de energía.